Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. De parte de la delegación en Vizcaya del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, os damos la bienvenida a la mesa redonda Conversión de la central nuclear de Lemoiz y los terrenos afectados en un espacio de uso público. Este debate surge en ocasión de la muestra expositiva del mismo nombre que se puede visitar en la sede hasta el 30 de abril. La muestra es el trabajo de Carmen Abad Ibáñez de Matalco, desarrollando desde la resta y sustracción un ejercicio de reuso de la central y su entorno en espacio público para la ciudadanía, convirtiendo este elemento todavía hoy vallado y sin acceso público en un parque patrimonial. La mesa cuenta con la participación de Daniel Calatayud, arquitecto especialista en metabolismo urbano y sostenibilidad, profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, y Joseba Zulaika, antropólogo y escritor, exdirector del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, Reno, Estados Unidos. Cuenta también con como moderadora con Carmen, la propia autora. Para finalizar, realizaremos un turno de ruegos y preguntas. Os animamos a participar. Cedo la palabra a Carmen, que nos dará una breve introducción. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak. Aquí estamos de nuevo. ¿Se oye? Bueno, aquí estamos de nuevo. Os voy a presentar a dos profesionales que fueron muy importantes a la hora de desarrollar el proyecto. En ambos casos yo les solicité ayuda y opinión y apoyo y criterios para desarrollar el proyecto. Voy a presentaros brevemente a Dani, aunque creo que se va a presentar mejor por él. Dani es experto en metabolismo urbano, luego nos explicará en qué consiste el metabolismo urbano. Claro, yo a Dani le conozco desde el año 79, porque estudiaba conmigo en la Escuela de Arquitectura del Vallés. Y en el año 1980 ya me estaba hablando de un libro escrito por Hansen, que resulta ser uno de los pioneros y más importantes expertos sobre el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, claro, el planteamiento que yo quería marcar para el proyecto estaba muy encaminado a hacer una acción que fuera 100% sostenible. O sea, en aquel momento teníamos una serie de criterios que actualmente, claro, han ido evolucionando. Pero bueno, el camino estaba marcado. Entonces, esos criterios que son la base eran válidos en su momento y siguen siéndolo. Entonces, a partir del 2000 han aparecido nuevas herramientas para poder comprobar si estos criterios funcionan o no y a raíz de estas nuevas herramientas han aparecido unas directrices europeas que nos obligan a todos los europeos a cumplir una serie de pautas para el año 2050. Entonces, yo os voy a pasar directamente con Dani, que lo primero que quiero que nos explique bien en qué consiste el concepto de metabolismo urbano. Acércate aquí porque si no te van a oír, esto no se puede. A ver, lo primero pedir disculpas porque yo soy catalán y entonces a mí me han metido en un follón, en un contexto cultural que no he seguido. Pero bueno, lo que ha pasado en Cataluña también ha sido interesante en los últimos 7 años. Por lo tanto hay paralelismos. Y más paralelismos de los que yo me podía imaginar. Ahora que empecé a revisar un poco los papeles, pues bueno, la historia industrial del pueblo catalán y del pueblo vasco pues, son parecidos, ¿no? Pero evidentemente lo que nos ha pasado recientemente en Cataluña, pues quizás tiene algo que ver con lo que pasó en el pasado en el País Vasco, en momentos diferentes. Entonces lo que ha pasado es que en el País Vasco, en Cataluña hemos tomado una decisión, hemos aprobado una ley de cómo será nuestro modelo futuro. Ya está decidido, lo vamos a hacer. Y entonces es una ley pues, que engarza con las directivas europeas, pero es una ley, digamos, que toma el camino alemán. Vamos a tomar el camino alemán, el camino de la eficiencia de las renovables. Esto es lo que dice nuestro gobierno, lo que va a intentar. Que nos estrellaremos por el camino, seguramente.
seguramente, pero bueno, mi trabajo es intentar, no estoy esencial. Entonces, ¿por qué estoy metido en este lío? Pues estoy metido en este lío porque, digamos que aquí han pasado varias cosas. Primero empezamos un poco por curiosidad a partir del 96 al 2004-2005, estudiando el metabolismo urbano, que quiere decir medir la insostenibilidad de las ciudades. Las ciudades superan su capacidad, tienen una huella planetaria de recursos que importan miles de kilómetros de distancia, recursos materiales, recursos de energía, se metabolizan y se transforman en CO2. La huella ambiental de las ciudades se puede medir con varios indicadores, pero uno sería básicamente es la energía, la transformación de la energía en CO2, y luego tiene un receptáculo mayor que es la alimentación. La suma de todos estos impactos se puede convertir en hectáreas y se hace un seguimiento de las hectáreas que consume el planeta, y el planeta en este momento está consumiendo 2 planetas y medio tirando hacia los 3. Y básicamente esto lo hacen las ciudades. Por lo tanto, el problema del cambio climático solo lo resolverán las ciudades si aprenden a reducir su metabolismo. Y además con urgencia. Vale, tenemos 24 años para hacer esto. Es así de sencillo. Bueno, lo que pasa es que en las ciudades el metabolismo urbano es complicado. Porque agrupa muchos parámetros. Entonces, para diseccionarlo y hacer más fácil esto, hemos ido trabajando en sectores diferentes, y un poco por oportunidades profesionales. Entonces, durante 2006 y 2007 hacíamos explicábamos la sostenibilidad. O sea, la Agencia del Hábitat, tenemos los redactores de la sostenibilidad de la Agencia del Hábitat de Cataluña, oficiales, ¿vale? Hacemos las exposiciones, explicamos qué sería esto de la sostenibilidad. Tuvimos que explicar qué serían los edificios de consumo negro en el 2006 y qué sería la ola de renovación energética en 2009. La tercera cosa que también nos pasó es que por el camino un observador europeo dijo, hombre, pues estos chicos, pues esto más o menos nos podrían servir, hablan inglés, y por lo tanto necesitamos supervisar, o sea, darle dinero a la sanidad, pero confirmar que gasta bien el dinero. O sea, que lo hemos hecho de supervisores de la Agencia de Habitatge de Cataluña por la Unión Europea. Es que se gasta así bien el dinero. En edificios de consumo nulo y renovación energética eficiente. ¿Vale? Por lo tanto, con objetivos de edificios 0 CO2, autosuficientes, y en renovación profunda, pues por lo menos menos 50 a menos 75% en CO2. Esto, para que entendamos un poco qué ha pasado. Esto lo aprendimos a hacer. En paralelo a esto, pues hicimos audits de vivienda social, haciendo renovación profunda de vivienda social para 4 administraciones. Y luego hicimos otra cosa, que era practicar con el ejemplo, que es que hicimos unos concursos universitarios para hacer edificios desconectados. O sea, que viven con el sol. Lo decíamos, pues bueno, lo dicen los profesores que lo hagan con sus alumnos. Entonces, en estos hemos hecho 4 o 5. Y luego esto se hizo más grande y empezamos a hacer asesoría de edificios de oficinas y acabamos haciendo unos proyectos que son bastante conocidos, porque nos ganan casi todos los premios que hay de arquitectos jóvenes, que son edificios de madera y que funcionan con el sol en régimen de cooperativa. El edificio de La Borda, de Barcelona, y luego todos sus hermanos, ya llevamos 5, pues salió de aquí. Bueno, esto es un poco las cosas que sabemos hacer, ¿vale? Entonces, la segunda parte sería cuando haces esto y tienes delante una administración, pues lo primero que te miran, te miran así, te dicen, Dani, no me engañes. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué pasa? Hay que elegirse la senda de descarbonización. Y la senda de descarbonización no es más que hay una catarata de directivas que se han aprobado muy recientemente. Tienen un poco una explicación, hay que meterlas en su contexto histórico, pero ha sido un aluvión. Y entonces esta aluvión, evidentemente, pasa de Europa, se transpone en el Ministerio y luego le llega a la Generalitat.
Y con eso se hacen las leyes. Entonces te llaman por teléfono y dices, bueno, ahora lo vamos a tirar para adelante. ¿Vale? Y entonces es cuando tienes ese problema. Y dices, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? Entonces, de estas, ¿qué pasaba? En el 2015, después de 50 años mareando la perdiz con el cambio climático, aquí estuvimos con James Hansen. Yo después me enteré que era asesor del presidente de Estados Unidos en estos términos, por lo tanto, una eminencia sobre el tema, por lo tanto, lo que decía era indiscutible. Pero hasta el 2016, o en el 2015 no se aprueban los acuerdos de París. Entonces, en el 2016, la señora von der Leyen dice, pues tiraremos adelante una cosa que se llama el Green Deal. Y por lo tanto, haremos un plan de descarbonización de Europa. Lo que pasó es que el año siguiente hay un informe del IPCC, que es el IPCC, sobre el calentamiento a 1,5 grados. La cosa era peor de lo que pensaban o de lo que habían transmitido la parte política de los congresos del IPCC, y los científicos dijeron, no, ustedes tienen que acelerar la descarbonización. Esto quiere decir que tenías que llegar a 0 CO2 al 2050, no al 2100. Esto cambió toda la planificación. Y lo siguiente que pasó, por lo tanto, se aprueba el Fit 55, que es, vamos a hacer unas rutas de descarbonización. Pero ¿qué pasa? Que en el 2021-22, ¿qué pasó? Que tuvimos una guerra en Europa. Y cuando hay una guerra en Europa, pues todo lo que habíamos planificado tampoco funcionaba, porque no podíamos seguir funcionando con el gas. Por lo tanto, hay que acelerar la máquina que se había acelerado mediante el Repower EU. Entonces, el Repower EU se llama por teléfono a las grandes empresas, es decir, poner esto en marcha para allá. Sector automoción, sector transporte, sector aviones, sector todo. Y dentro de sector renovables. Entonces, dentro de todo esto, los arquitectos somos los hermanos pequeños. Todo esto, o sea, es casi, es lo más fácil. Es sencillísimo. Además, se conoce desde siempre. Entonces, para eso hay una directiva de edificación que nos obliga a hacer edificios de consumo nulo, que ya lo sabíamos hacer, pero ahora no habrá ningún edificio nuevo que se construya que emita CO2. Y la segunda, que ya es más complicada, es la Renovation Wave. Entonces, la ola de renovación energética dice, o sea, básicamente tardaríamos 600 años en sustituir todos los edificios ineficientes de Europa. Como esto no puede ser, habrá que acelerar la renovación energética de manera que los arquitectos dejen de construir edificios nuevos y se dediquen básicamente a eso. 6 renovaciones eficientes por cada edificio nuevo. Por ahí. Si no, no cuadran los números. Pero tiene que ser eficiente de verdad. Tenemos que auditar todo esto. Bueno, entonces ahí para esto, ¿qué pasó? Pues la Unión Europea lanza toda la senda y el Ministerio lo que hizo con la ministra, señora Rivera, que ahora es vicepresidente de Europa, que los tiene cuadrados, y fue transponiendo todo esto. Está todo por un lado del Ministerio. Entonces, aprueba una estrategia de descarbonización a largo plazo y cuando miras aquí la estrategia de descarbonización, pues lo dice bien claramente. O sea, les quedan 24 años para que el sector de edificación sea 0 CO2, todo. Los edificios nuevos y los existentes. Esto quiere decir cambiar todas las canteras de todos los edificios que tenemos. Entonces, cuando esto se pasa se tiene que implementar, hay un par de cosas que tienes que conocer. Eso es la historia de la energía de la civilización occidental. Entonces, esto lo tienes que saber. Son cómo hemos utilizado los últimos 2000 años, porque la historia se repite. Ha cambiado un poquito, pero es un poco siempre lo mismo. ¿Vale? Por lo tanto, no hagamos los errores del pasado, porque por aquí han pasado centenares de personas. La segunda cosa es este de aquí, que sería un manual que yo utilizo con mis alumnos porque es sencillo. Este señor cuenta en joules, en megajoules, calorías, hectáreas, joules, se cuenta todo, toda la historia de la humanidad. Y estos señores que vienen, se murió este señor, pero era un docente, este es más un ingeniero industrial y cuenta en kilovatios. ¿Vale? Por lo tanto, digamos que ya somos unos arquitectos un poco, nos parecemos más a ingenieros que a arquitectos. La parte artística se quedó un poco por el camino, por desgracia, ¿no? Es lo que nos toca, nos ha tocado.
Entonces, básicamente, lo que hace el señor Mackay es enseñarte a contar. Entonces, básicamente es qué consume el país y cómo vamos a sustituir toda esta energía fósil en los próximos 24 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a la izquierda está la energía que estás consumiendo, que en nuestro caso pues teníamos una nuclear en marcha y hemos decidido apagarla, pero además hemos decidido que no habrá petróleo y no habrá gas natural. Por lo tanto, hay que cambiarlo todo y corriendo. Y a la derecha, en verde, es la cantidad de renovables que tenemos. En Cataluña es un 7%. Por lo tanto, los números saltan, o sea, nos pasamos de 100 megawatts de potencia instalada a 60.000. Se acabó el paisaje. Se sacrificó el paisaje. ¿Vale? Es difícil de entender por qué, o sea, la magnitud de esto. O sea, hay que mapificarlo. A lo mejor este es un manual que es excelente para mapificar esto. No está esta imagen, pero bueno, es igual. La explico. La cantidad de energía renovable que necesitas para hacer funcionar Inglaterra no cabe en Inglaterra. Hay que traer una parte de esa energía de fuera de Inglaterra, mediante paneles solares. Y en Cataluña, nuestro gobierno ha hecho el ejercicio, que es esta ley de aquí, los presupuestos de la Generalitat del 2024, la perspectiva energética de Cataluña del 2050, que es el último capítulo de toda esta historia, ¿vale? Llegamos al 23, pues la transponemos, y cuando la transponemos, pues esto es lo que va a pasar. Teníamos un camino para que el CO2 siguiese por aquí hasta la eternidad, y hemos cambiado la velocidad. Será cero, no sea 24 años. Tiene que caerse, se tiene que desformar. Solo se cayó durante la crisis, pues ahora será una crisis al doble de velocidad. Entonces, aquí, como ven, no hay gris, es todo renovable, no hay nuclear. Y para hacer todo esto, pues el 75% de la energía será eléctrica, se electrificará todo. Y aquí en el recuadro nos dice que 1 de cada 2 edificios de Cataluña serán renovados con eficiencia energética. 1 de cada 2. O sea, la mitad entre la sala, la casa, renovado con eficiencia energética. 15.000 euros por vivienda. ¿Vale? Y entonces esto, pues sí, crearemos 230.000 nuevos profesionales. En principio, pues, el colegio de arquitectos pues, tendría que estar contento porque esto nos tendría que ir bien. Y detrás de esto, pues hay muchísimas empresas con muchísimos intereses. Esto es el encaje general. Entonces, cuando llegamos al proyecto el proyecto de cambio, ¿vale? Claro, aquí hay unas cosas que a mí me parece que son fáciles de hacer, son pasos muy fáciles de hacer, y si hiciese un audit de la cantidad de materia, de energía y de CO2 que necesito para hacer esto y para certificarlo, hay los 7 primeros pasos es que son muy fáciles de hacer. Es lo primero, separar las áreas de protección natural. Solo hay 136 hectáreas y por lo tanto solo hay 36 que son antrópicas. De estas 36 hay 18 que son taludes que también son naturales. En la plataforma de las 16 seguramente hay 8 que se pueden permeabilizar y al final antrópicos nos queda el hormigón y la huella del hormigón, ¿vale? Todo lo que es accesibilidad, lo que son atravesar la parcela, lo que es bajar por las laderas, lo que es darle continuidad a la red de caminos, esto tiene un coste energético mínimo. Por lo tanto, no hay problema ahí en hacer esto. Creo que no, ninguno. Lo segundo es, evidentemente, habrá que reconstruir el paisaje existente. Pues parece ser que hay una zona contaminada. Porque ahora hubo un campamento, pues a ver si ese suelo está realmente contaminado, que es en la plataforma de arriba, ¿eh? Se dice esto, planeamiento extraño, pero bueno, sí es extraño, extraño, pero bueno, no, habrá que ver por qué lo dicen. Pero eso es naturalizable de forma muy fácil. Las laderas
pues hombre, habrá que hacer algo de gestión forestal. Y la plataforma, pues una plataforma, esa plataforma exige una cantidad de movimientos de tierra y hay un muro de contención y tal, que sería un poco, o sea, renaturalizar ese cauce, pues y sacarlo todo, eso tendría un coste tremendo. Entonces, ¿es aceptable mantener esa plataforma de 16 hectáreas y reconvertir esa plataforma para usos vinculados al mar, con accesos al mar, con piscinas artificiales y tal? Pues hombre, en Canarias hay ejemplos de estos, ¿por qué no? Será con poco esfuerzo, ¿vale? Entonces, digamos, la cuestión del acceso será con no demasiados visitantes, y estos visitantes pues, van a moverse, conocer hacia los. Se produce la energía on-site, y con esa energía fotovoltaica moveremos la furgoneta, moveremos a las personas y garantizaremos que esa visita se hace de acuerdo a las directivas. Entonces, donde está el problema principal es que ahí, evidentemente, aquí se invirtió una cantidad de metros cúbicos y de hormigón tremendo, y hay algunas partes que es imposible de desconstruir esto, no tendría demasiado sentido, y hay otras partes que se han ido desconstruyendo. Entonces, hay que medir bien esto y sencillamente reciclar todo lo que se pueda. Se puede reciclar mucho, yo creo que se puede, si no ni siquiera otras partes, sencillamente lo reciclas y lo reubicas en el terreno, pues podrías limitar en lo posible el impacto de esta desconstrucción selectiva, o sea, intentando ser eficiente en esa desconstrucción. Con esos parámetros se ha aprobado el planeamiento, unos criterios de planeamiento, hemos revisado los criterios, yo creo que esta hoja de ruta encajaría perfectamente con estos parámetros, por lo tanto, no veo muy bien dónde está el problema. El problema, como yo vengo de fuera, el problema que creo que existe es evidentemente el símbolo de la historia que arrastró este lugar. Si hay un acceso a playa y si resulta que este lugar tiene una historia que contar, por eso están ustedes aquí, hay mucha gente que aún le retumba esta historia, creo que es un buen lugar para que haya, cuando hay un lugar que cuenta una historia, a esto se le llama parque patrimonial. Sencillamente que en ese lugar hay un pequeño rincón de estos metros cuadrados que vamos a reutilizar, pues se explique esta historia, no me parecería mal. Como el edificio era enorme, el resto del edificio pues, se va haciendo poco a poco, y cuando se haya recuperado este acceso al mar y este uso público, esta playa artificial y mar que recuperamos, con todos estos metros cuadrados que quedan por ahí debajo enterrados, se pueden hacer muchas cosas. Pues sí, se van haciendo. Lo único en lo que les puedo ayudar es, pues cuando se hacen todas estas cosas, pues contar cuánto gastamos en el pasado, cuánto estamos gastando ahora, y utilizar la materia de la energía de la forma mejor posible para que esto que hagamos pues cumpla la directiva europea, que se haga con 0 CO2. Y creo que esto, sí, entonces, si me dicen, ¿qué va a pasar? Claro, ahí hay muchos metros cúbicos de hormigón. Hay cosas que no son de hormigón. No es lo mismo el hormigón que la cerámica, que el acero, que la madera, ¿vale? Porque hay cosas que son reutilizables, cosas que son reciclables y cosas que desconstruirlas va a costar mucha energía. Tienen, a ver, por casualidad, miras un poco la ortofoto y dicen, hay un vertedero que huele. Cuando un vertedero huele, emite metano. Entonces el metano primero multiplica por 28 el efecto invernadero, y por lo tanto hay que sellar este. Y esto, cuando un vertedero, ese vertedero no es un depósito controlado, pues cuesta un dinero hacer esto. Entonces, una medida paliativa, que no es la mejor, pero hay que hacerlo, es recuperar este gas. Esto nos lo de Cataluña, lo hemos hecho cuando no hemos podido
convertir desde cero, o sea, hacer un depósito controlado desde cero, entonces un vertedero que tiene materia de descomposición allí dentro, pues recoger ese metano y convertirlo en biometano y utilizarlo como energía, pues quizás sería una buena idea. Para utilizar la energía del vertedero para resolver el problema que tienen con el dinero. Y esto creo que se me ha ocurrido viniendo desde Cataluña. A ver, Dani nos ha orientado, como veis, en lo que tenemos que hacer a partir de ahora. La base está hecha, o sea, bueno, igual el otro día es que hablé mucho y hoy no quería hablar tanto, pero sin más, la idea del proyecto es, aquí tenemos un lugar que tiene una memoria colectiva, ha sido un agujero negro, ha sido muy doloroso y se ha convertido en un símbolo negativo. Entonces, cuando me planteé la idea de entrar en ese lugar, la intención era sustituir ese símbolo negativo por un símbolo positivo de cara a las generaciones futuras. Pero claro, el edificio está ahí, o sea, todo lo que es la edificación principal está ahí construida. No tiene sentido mantener toda esa edificación, la ley de costas estaría en contra, pero además no tiene sentido ni por el nivel arquitectónico, ni por el uso, ni por el recorrido. Es decir, mi propuesta es mantener los dos cilindros que realmente son los más interesantes a nivel de recorrido, porque está completamente acabado y nunca ha habido uranio, eso sería único en el mundo, y destruir todo lo que queda. ¿Qué sucede? A mí me oís. Es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que la acción de recuperar ese lugar de entrada, o sea, ha sido un lugar que se ha hecho un impacto tremendo. Nadie lo ha utilizado, nadie lo ha disfrutado, o sea que su huella es, o sea, un impacto dividido entre 0 personas y que no le han sacado ninguna rentabilidad, su huella o su impacto general es infinito. Entonces la idea es revertirlo y decir, bueno, pues sí, ese impacto está, pero vamos a abrirlo, que la gente lo disfrute, que lo podamos recuperar, que ese espacio natural extraordinario sea otra vez de la gente y entonces, dividido entre infinitas personas que lo puedan disfrutar, su impacto al final va a ser 0. ¿Qué sucede? Que Dani se dedica precisamente a medir estas cosas. Y claro, la duda más tremenda es decir, bueno, aunque solo sea la parte menos, que menos hormigón tiene, menos costosa de derribar, tiene un coste ecológico porque tiene unas emisiones de CO2. Entonces, lo que nos ha contado Dani es que realmente lo podemos revertir también. Y de manera que si prolongamos la vida útil de ese lugar y de ese edificio y de esa naturaleza, cuanto más tiempo pase, más vamos a llegar a 0, incluso vamos a ir a -0 en impacto y en huella. Esa es la intención. Entonces, en el tema del parque patrimonial, a ver, hay cosas curiosas cuando pasan el tiempo, porque yo cuando le di forma a esta propuesta, lo mismo que también nos basábamos en criterios de sostenibilidad y no en cálculo, que no existían las herramientas, pues cuando yo le di forma a esta propuesta, no teníamos una palabra para definir lo que yo estaba pretendiendo hacer ahí. O sea, el hecho de que hay un lugar que tiene una memoria, que esos edificios hay que vaciarlos para quitarle su carga negativa, pero además para reducir su impacto visual y el impacto arquitectónico de volumetría en un lugar tan cercano a la costa. No tenía
o sea, pero no se puede olvidar la memoria, o sea, eso ha sucedido, de alguna forma tenemos que mantenerlo y dejarlo en su propia ruina. No había una palabra para esos lugares, en cambio ahora existe la idea de parque patrimonial. Parque patrimonial, hombre, se basa en que tiene que haber una historia que contar que sea cierta, como decía Dani, porque si no, no existe el parque patrimonial, pero hoy estamos viendo que esa historia es real y es cierta y está en nuestra memoria. Esa historia no es necesaria, o sea, lo que tenemos que hacer es, ahí está, reducimos el edificio, le quitamos su carga negativa, intentamos que eso forme parte del paisaje y lo recuperamos para todos. Entonces, en ese sentido, el escollo de las emisiones que pudiera suponer ese derribo lo tendríamos solventado, según propone Dani, con el aprovechamiento del metano. El siguiente asunto, que es el que vamos a tratar con Joseba, es el concepto, el motor conceptual de qué hacer con ese edificio para convertirlo en un símbolo positivo para todos. Entonces yo me acerqué a Joseba para ver si él me podría orientar a través del lenguaje, del euskera, en cómo aquí se entiende la relación entre el ser humano y el paisaje. En la lengua, o sea, los conceptos primitivos de la lengua dan una pauta impresionante. Yo me quedé sorprendida porque parece que es muy localista, pero sin embargo son conceptos tremendamente extrapolables. Entonces hay conceptos que yo quiero que yo se los explique como me los explicó a mí y doy paso a ver cómo los modelos que nos va a presentar me sirvieron a mí de modelo para mi intervención a nivel conceptual y bueno, por qué no decirlo, o sea, es una parte creativa. Venga, adelante. Archeleón. Bueno, estoy aquí porque Carmen me ha dado la lata que no me venía a explicar esto. Yo en el principio decía a quién le va a interesar ideas de hace 50, 70 años de Oteiza, de Chillida, pero dice ella que los utilizó, entonces no tiene más remedio que venir. Y de paso me da gran placer que creo que lo que voy a explicar brevemente es parte de la historia intelectual de Bilbao, es lo que me da placer en especial. Y algunos conoceréis la historia, pero otros seguramente que no. Entonces, yo me alegro mucho de ver que Dani ha hablado del mundo real del metano y de la geografía y de los cambios climáticos, etc. Esto que de lo que yo voy a hablar es puramente a nivel de esquema, de modelo, casi de metáfora, que es siempre parte del todo conocimiento. Todo conocimiento necesita de modelos y metáforas, coges odres viejos y pones componentes nuevos. Y es lo que al parecer Carmen hizo con estas ideas. Yo había escrito entonces un ensayo y lo he tratado estético ritual vasco, donde cogí de estas ideas básicamente utilizadas por Chillida y Oteiza, y en la cultura tradicional, que es lo mío. Yo soy antropólogo, entonces estudiaba, digamos, la mitología vasca y los modelos tradicionales estéticos. Pues, por ejemplo, la estela funeraria, por ejemplo, el folclore, la artesanía tradicional, etc. Y entonces propuse una hipótesis, o una tesis, si queréis, de hasta qué punto lo que Chillida y Oteiza han hecho parten en buena medida de estos esquemas que yo les llamo precopernicanos, en el sentido de que son anteriores a la modernidad, anteriores a Copérnico, cuando el modelo es, digamos, el modelo del mundo de los sentidos, que es un mundo redondo, centrado, cerrado, y que lo que hicieron estos artistas y lo que ha hecho Carmen, y en este sentido lo que ha hecho Carmen es otro modelo, porque ella tiene esto como gran realidad, pero no es más que un modelo, existe en la esfera, pero en la realidad de Dani no existe. Entonces ella, que es también artista, arquitecta artista,
y con una vocación de apóstol, comprometida con la sociedad. No os olvidéis que el título de eso es Conversión. Quiere convertir aquello que era un símbolo negativo de todo lo que nos imponía en un símbolo positivo. Entonces tiene esta alma de poeta, Carmen, y me cogió a mí en ese sentido de su bando, y aquí estoy, a ver cómo salgo de esto. Pero entonces entro en la historia intelectual de Bilbao. Espero que os guste alguna de estas ideas. Oteiza, que le llamaban el bilbaíno, dos le llamaban el bilbaíno, está 15 años en Sudamérica, vuelve y se instala en Bilbao. En Bilbao era su centro, y viene con este libro Interpretación de la Literatura Megalítica Sudamericana, debajo del brazo. Ahí es donde todas sus teorías del arte como sacramento, etcétera, que no voy a entrar, el arte como solución del drama existencial, muy unamoniano, todo ello, porque a la generación mía nos influyó mucho. Había ido en busca de esa fantástica estatuaria, quería una cultura matriz, el origen, un poco a los Cézanne, buscar ya sabéis, las letras de Oteiza. Y esto es lo que encontró en San Agustín, en Colombia. Para él esto eran eucaristías de piedra, eran sacramentales, no voy a entrar en toda esa teoría, pero de ahí viene un poco, es parte muy de Bilbao todo esto. Esta es su escultura sobre el escudo de Oteiza de aquella época, tiene otras. Paso rápidamente. Y estando en Bilbao en el 50, le consigue el proyecto de Aránzazu, se presentan varios, le dan a él y empieza su análisis, su discurso sobre la religiosidad, sobre la estatuaria religiosa, etcétera, sobre el cual, y esto es según Santiago Amón, que era un crítico importante, entonces era el momento de vanguardia más importante en España, a principios de los 50, Aránzazu. Ahí está Chillida, ahí está Basterrechea, ahí está Muñoz, etc. Desde Bilbao lo plantea. Y es esta búsqueda del vacío ya que está en estas estatuas, que son, y esto es mucho la influencia de Moore, ¿no? El obispo de San Sebastián, el Vaticano lo censuró. El obispo de San Sebastián lo caracterizó como unos cerdos abiertos en canal. Era una estatuaria tan moderna que estuvo en la carretera de Aránzazu hasta fines de los 60, creo, durante un montón de años. Ahora están en el Vaticano, las obras. Bueno, este para mí es una foto muy querida porque esas piedras en punta son de la cantera de Lastur, donde mi padre trabajaba. Y mi padre siempre me decía, esas piedras pasaron por mis manos. Entonces, para mí esta es una foto de reales. ¿Sabéis esto? Echevarrieta lo hizo después de... Muchos conoceréis. Es parte de la historia de Bilbao, lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es el mundo precopernicano? Pues es una cosmología, como digo, centrada, cerrada. Al ser cerrada y centrada, tiene la premisa del vacío. Necesita el vacío interior para que haya movimiento. Esas son ideas que vienen desde Demócrito. Y, en fin, la idea del vacío, toda la filosofía, las religiones, ahí. Es apolístico y radiativo. El centro, digamos, recoge formalmente toda la periferia. Pues estas son las ideas que le sirvieron a Carmen, por eso estoy contándolas, ¿okay? Que ella que os explique luego cómo le... Sí. Pasa de lo redondo a lo elíptico con el tiempo. No tengo tiempo para elaborar eso, pero el mundo redondo que vamos a ver ahora destruido por estos escultores, la elipsis, las teorías de Copérnico en parte fueron observando las estrellas, viendo que tenían circulaciones elípticas, no eran redondas. Yo siempre me ha dado una satisfacción en Bilbao ver que así como la parte vieja es redonda alrededor de la iglesia, como eran las medievales,
el ensanche es elíptico, la plaza elíptica. Para mí eso es lo moderno. El Teatro Arriaga es redondo, el Carlton es elíptico, si os fijáis. Hay un cambio ahí de... Pero no hay tiempo para entrar en todo esto. Entonces, las estelas funerarias, no es idea mía esto de obsesionarme con la estela funeraria. La primera escultura de Chillida, titula Hilari, que está en San Sebastián, en la playa de la Concha. Hilari quiere decir estela funeraria. Y como Chillida no sabía que le puso Hilari, pero en sí es... Bueno, y Oteiza, en su escrito a Sao Paulo, hablaba de estrellas funerarias. Terminaba. Es un modelo que vamos a ver ahora cómo. Y como digo, la importancia de los modelos, que es como el artista, como el arquitecto, como el pensador a base de coger modelos de aquí y de allá y, digamos, de trabajar con ellos. Esta es la estela funeraria. Como veis, es un biplano con el centro. En el centro es cerrado, es redondo y es irradiativo. El humano está atrapado en este modelo. Su mundo es la revolución copernicana supuso un cambio de mentalidad absoluta en todos los sentidos, el hombre del 17, ¿no? Y esto es formalmente cómo se puede, digamos, analizar la estela funeraria. Tienes el centro y tienes la base de 4 que dice... Esta base de 4 que dará lugar a las esvásticas, a Nauruus, etc. Y que está muy presente en toda la artesanía tradicional, estos esquemas. Bueno, pues es un esquema que Chillida y Oteiza se han fijado por las razones que sean. Es redondo y vacío fundamentalmente en el centro. La premisa del vacío es esencial a esta estética. Por ejemplo, aplicada al cuerpo. El cuerpo también se imagina un cuerpo redondo donde la sangre circula en redondo. En la mitología vasca la gente nace con pies redondos, las cabezas redondas, etc. Y el vacío. Y es toda la cosmología, mundo cerrado, el mundo precopernicano. Y con este fenómeno de la irradiación que es fundamental. El centro recoge formalmente ¿qué pasa con la revolución copernicana? El mundo se hace infinito, ya no hay centro. Al descentrarse el mundo, cambia absolutamente la noción de espacio, etc. Con el cristianismo, yo tenía una cruz de estas donde el centro, la cruz cristiana, ya no es la estética, pero veis ahí el fenómeno de la irradiación. Este es el Hilari de Chillida. ¿Qué es lo que hace Chillida? Coge esa cruz del centro y lo que es biplano lo hace 3 planos. Es su primera obra, es para él una obra fundamental y no hace más que eso, coger el esquema de la estela y romperlo para romper la vida. Para mí es muy... Y luego vienen... Este es el que tiene Guernica. Pero bueno, el Tren de los Vientos, para mí es coger esa base de 4 que tiene estela y romperlo, distribuirlo. Tienen toda una serie de estelas funerarias así. Pero como veis, el esquema este que está en Barcelona, el esquema es siempre, pero la fuerza que obtiene, sin más, deconstruyendo
aquí veis la irradiación rota desde dentro. En un mundo sin centro, la irradiación central queda desparramada. Estas para mí han sido las grandes pinturas de él. Y este es su homenaje al horizonte en Gijón, donde el horizonte no es redondo, es la foto. Bueno, esto es las estelas de Oteiza, que lo tiene ahí por Baigorri. Llegamos al propósito experimental, que es el gran proyecto de Oteiza, con el que gana el premio de San Pablo. Lo que intento es experimentar esta clase de liberación de las energías de las livianos, dinámicos y abiertos. Y en el texto que acompaña habla de estas estelas. Y aquí es donde la idea del vacío en las vanguardias griegas no es solo de Oteiza. Oteiza y Chillida estaban obsesionados con la idea del vacío. Chillida tiene no sé cuántas esculturas con el título alrededor del vacío, el monte vacío, Lurrak vacío, etc. Pero era una idea muy presente en el arte del siglo XX. Todos estos autores, Malevich, Moore, los vacíos. Amon explica: el vacío, más que una búsqueda, ha sido una consecuencia, la inserción del vacío en la disposición, separación y juxtaposición, superposición de los planos siguiendo el canon cubista. El vacío no ha sido concebido todavía como una búsqueda decisiva, como valor positivo. Yo lo que hice en este ensayo, y que a los dos les gustó, a Chillida le gustó y a Oteiza le gustaba siempre a base de broncas. Sí. Su señal de que le gustaba es que le dijeran que todo estaba mal. Pero luego algo que añadió a su segunda edición de su libro de Ejercicio en un túnel, añadió una cosa que escribió sobre ascas y tal. Pero en la cultura tradicional vasca está muy presente esta idea del vacío de Lutz, donde el Lutz significa tanto vacío como puro, como mero, como ausencia, como vano, como error. ¿Cómo es que puedes utilizar? Es que es un metaconcepto que crea, digamos, una noción de exclusión. El Lutz es esto y nada más. Y si le dedicas el Lutz y nada más a un objeto concreto, entonces resulta un error. Por ejemplo, un pelotari o un futbolista hace un Lutz, hace un error. Pero si le aplicas a un objeto, el objeto está vacío. Si le aplicas a una cualidad, es totalmente esa cualidad. Decir de alguien que es todo azul, urdin utza, o todo bueno, on utza, es un metaconcepto que en el idioma vasco tiene una función fundamental a nivel, digamos, de esa semántica cultural, un campo de exclusión. Bueno, por ejemplo, el curanderismo. Me acuerdo yo entrevistar a esta escritora de principios del siglo XX de Deva, Tene Mújica, que le hicieron una operación y le preguntó el médico: ¿qué tal te sientes? Y ella dijo: me siento vacía, quería decir me siento curada. El vacío, cuando se concibe el cuerpo como un contenedor, entonces todo lo que sea dolor, todo lo que sea enfermedad, todo lo que sea suciedad, todo lo que esté, es algo que hay que eliminar, hay que expulsar. Y el curanderismo, el método era extraer todos los métodos de extirpación. Entonces, vaciar era curar, la idea que a Carmen tanto le gusta. Pero es una idea, el asca, es decir, se trataba de hacer del cuerpo un asca. Un asca es un abrevadero, se asca es una cuna, arrasca es una fregadera, el asca. En el colmenar, esto es averasca, es un contenedor cultural, no es el contenedor natural de un agujero. Entonces el asca, el cuerpo como asca, y para mí que en los nombres de chico y chica, Nerabe, Neraska, está
la metáfora del tronco macizo que es masculino, nerave, chico, y neraska, nerska, neska, que es el tronco vaciado. Es decir, son las metáforas de la cultura tradicional donde esta noción de aska y askata es una libertad. Askatu es librar el cuerpo, que decimos. Entonces, estas esculturas abiertas en canal, Oteiza nunca se le había ocurrido esto del aska, de sus abrevaderos, sus apóstoles askas, que también eran para él como una de las ascas son las chalupas que él veía en Orio de niño. Entonces, estas ideas están en la cultura, están en la semántica tradicional y es lo que la hipótesis que yo puse en ese ensayo de hasta qué punto lo que estos grandes artistas hicieron fue coger esas ideas tradicionales y habla él de dos vacíos diferentes, dos energías diferentes, que Carmen habla mucho de esto. El Indar para mí es la energía de esa irradiación del centro, es la irradiación, si queréis, más masculina, mientras que Al es el potencial, Almena, Alduna, y palabras femeninas tienen el Al. Si quieres, es de contención, es centrípeto. Entonces, Carmen, gran parte del proyecto de Carmen es que esos dos torres redondas uno sea centrípeto y el otro centrífugo, hace esa reconversión, la conversión siendo una idea central de todo su proyecto, ¿no? Ellos hablamos de esto. Entonces, estas son las desocupaciones de las que tanto habla Oteiza, desocupar el cilindro, el cubo y la esfera. Apenas tenemos el tiempo, ¿no? Pero Badiola estudió todo esto con gran perspicacia en la obra que escribió para la retrospectiva en Madrid. La heterodoxia combinación oteiziana se basa en el hecho de que para él la operación de relatar los elementos va recibida por un diseño previo de las unidades iniciales. Relación entre unidades para promover un contexto que, sobrepasando su propia materialidad, se manifiesta como pura energía. En palabras suyas, un vacío respirado por las formas. Es ese vacío que es estéticamente potente, el almen de esa fuerza. Bueno, entonces, aquí no voy a decir más que pues, no tenemos tiempo, pero lo que él hace Oteiza es, y esto lo hace a principios de los 50, cuando él residía en Bilbao, entre Bilbao y Madrid, lo hace. Y es con el que se hizo el famoso, cuando ganó lo de Sao Paulo. Es con este propósito experimental de deconstruir, de vaciar, de romper esas formas redondas, centradas. Entonces, esta es el cilindro que desocupa, se descompone, deconstruye. Estas formas lunares, estas en homenaje al prisionero en Montevideo. Claro, Carmen tiene estos dos edificios que los quiere relacionar, que los ve en relación. Son desocupaciones del cilindro y las esculturas siendo parte de ello. El cubo lo que hace es descomponer. Son formas que han seguido la obra de Oteiza, no sé, desocupación de la esfera. Aquí veréis un edificio, una escultura que espero que reconozcáis, es el par móvil que utiliza los Versolaris en su anagrama. Este es también el monumento al prisionero. Respiración del vacío. Con esto ganó, ¿no? Eso, formas lunares. ¿Esto conocéis? Es que es la deconstrucción de la esfera, de todo ese proyecto experimental que le llevó del
del 52 al 57. Estuvo. Era una ambición formal tremenda. Esta es lo pongo porque esta es la escultura que Oteiza le regaló a Geri. Y Geri quedó emocionado, no podía creerse. El que hizo esto, ¿no? Bueno, Oteiza deja la escultura, vuelve a la ciudad, encuentra en estos cromles un poco su final del arte. Él crea para mí que entró en un impasse tremendo, como entraron otros artistas, Beckett, su gran referencia también, etc. Y de algún modo en el impasse ese, bueno, tengo mi teoría sobre eso, pero este es su homenaje al padre Donosti, que lo puso en la guiña. Entonces él vuelve está en esta búsqueda de formas elementales, matrices. Fin del arte, ¿vale? Me paso del arte a la filosofía. Sus vacíos metafísicos, homenaje a Mallarmé. Y termino con la tormenta en el paraíso de la imagen de Benjamin, ¿no? En el que incluiría yo a Le Moyne, ¿no? Con la globalización. O sea que mi tesis con todo esto es que el arte, la arquitectura avanza a base de modelos y los modelos los coges de donde puedas. Y Carmen se entrevistó con Oteiza, el que Oteiza. Entonces estas ideas que estaban aquí en Bilbao, que eran nuestras, entonces le sirvieron para analizar, para explicar, para darle forma a algo tan diferente como es lo de su proyecto de Le Moyne. Pero también yo diría que lo que ella ha hecho con Le Moyne es en el fondo otro modelo en el que ha vaciado de eso, le ha dado otra forma, le ha dado otra intencionalidad, le ha dado otro discurso para que se convierta en realidad. Entonces, Carmen está entre el modelo y la realidad. Entonces, el modelo, esas ideas le sirvieron y le siguen sirviendo porque son ideas estéticas de siempre, ¿no? La idea del vacío, cualquier filósofo moderno o tradicional, filósofos, un Alan Badiou, por ejemplo, que tanto me ha influido a mí, su ontología, el centro, la idea fundamental es el vacío hoy en día. Pues son ideas que en el caso vasco los hemos tenido aplicados a nuestras tradiciones culturales, por ejemplo, las ideas de curandería, que es la idea de usar el vacío, o en el mundo de la religión, el vacío, ¿no? Nuestras imágenes marianas, la Virgen era un contenedor. Son ideas que subyacen ahí en la cultura y que a nuestros mejores artistas y mejores arquitectos pues les ha influido. Entonces, en ese sentido, son parte de la historia intelectual de Bilbao. Espero que os haya interesado. Bueno, yo lo único que puedo hacer ahora es un poco explicaros cómo todo esto lo traduje en esta... ¿Ahora? Sí. Bueno, os voy a hacer un pequeño resumen de cómo todas estas ideas que me facilitó Joseba y que pude estudiarlas y me di sus libros, y eso me dio pie para leerme los de Oteiza, y me pude empapar porque buscaba algo, estaba buscando esos conceptos que te ayudan a decir, bueno, aquí nunca las decisiones se toman por una sola razón, pero siempre hay una que es un motor. Entonces, la primera parte del proyecto, o sea, que veréis arriba, que es la destrucción selectiva,
su base clarísima está en el ASCA que os ha explicado Joseba estupendamente. O sea, este edificio tiene una carga negativa, como os he dicho antes. Ha habido mucho dolor, lo sabéis todos, para todos, o sea, de un lado, del otro, los que éramos pequeños, los que eran observadores distantes, para todos. Entonces, ¿cómo se actúa en un edificio así? Pues el vaciado selectivo le quita, o sea, hay una cosa que es de Joseba, que lo voy a leer literalmente, y es: de esta ausencia de imagen de Uch, de la negación, se sigue una consecuencia fundamental. Al no poder ser imaginada, la negación solo es susceptible de ser actuada, construir destruyendo. O sea, la acción del vaciado del edificio es la sensación de poder limpiar, o sea, quitarlo, liberarlo, askatu, liberar al edificio de toda su carga negativa. Eso es una acción que luego también es calculable y que además está a favor de la posición que tienen dentro del paisaje. Además está justificado porque no, lo que se vacía es lo que no tiene interés y que además sería carísimo de mantener, y dejarlo tal cual es súper inseguro. O sea, si la gente lo va a recuperar, todos esos volúmenes ahí sin mantenimiento no tendría sentido, pero sobre todo... Déjame explicar eso que es tan abstracto. Es decir, que el vacío, la negación, no tiene imagen, pero solo hay que actuarla, es lo que han hecho los rituales tradicionales. Y me viene a la mente un ritual que yo recogí en Mendata, de una señora que quitaba las verrugas con un ritual, digamos, que era de reducción a la nada, que empezaba en 9 son 8, 8 son 7, 7 son 6, 6, 5, 5 son 4, 4, 3, 3, 2 son 2, 2 son 1, 1 es 0, en este lugar no hay una verruga. Y así curaba, era famosa. Es decir, la negación lo ritualizas, entonces el ritual necesitas la acción para dar forma visual al negativo. Pero precisamente ese ritual coge poder porque tiene esa idea detrás, como ese otros muchos nombres que podrían dar, ¿no? Negativos, que no tienen imagen. Y entonces para mí esto ha sido uno para entender el activismo político de mi generación. El no, el es, era el gran acto. Las pancartas podían ser cosas, pero el gran mensaje era el es. ¿Cómo imaginas el es? Pues imaginas con la bruja de Amboto volando por eso, y cuando le preguntan de qué vives, vivo del no, comiendo el no. Pues lo imaginas con una historia o con un ritual. Yo, con los actos de Carmen, de que hay que hacer esto, hay que hacer algo, hay que hacer acción aquí. Que es lo tuyo. Qué bien. Bien. Pues sí, exactamente. O sea, porque además es que hay una necesidad social de hacer algo con eso. O sea, no se puede quedar así tal cual para siempre. No se puede olvidar, de acuerdo, pero no se puede mantener tal cual. Entonces, la acción de sanado del edificio, que es una acción, es la única forma de darle visibilidad a esa sensación de vamos a acelerar la propia ruina de este edificio y lo vamos a dejar ahí como formando parte del paisaje. Es como si dijéramos, bueno, voy a dejar de tener dolor y rencor, pero lo que me ha sucedido está ahí en mi memoria, no se va a ir. Pero vamos a limpiarlo y vamos a convertirlo en otra cosa. Entonces, cada uno de los edificios se va convirtiendo en otra cosa. El recorrido pues es inusual, pero cuando vengan nuestros hijos o nietos a ese lugar, pues lo mirarán cada uno de su punto de vista. Alguien irá directamente a coger la ola de la central y otros dirán, vaya bien que se construyó este edificio, ¿no? O otros sin más pasarán por allí y no se acordarán, pero ahí están. O sea, es algo que tenemos que contar. Y como el tema del parque patrimonial parte de la base de que tiene que haber una historia, esa historia va a estar ahí, pero no necesariamente tiene que estar completa, es como una suma de testimonios, pero una verdad que es como poliédrica. O sea, cada uno tendrá su propia verdad de ese lugar, pero no necesariamente tiene que ser una. O sea, tienen que ser todas
todas las que se han vivido. Entonces, esos testimonios, que por cierto, en todas estas visitas guiadas que estaba haciendo, estoy intentando recopilar, y que os digo que he puesto en mi página web, que es www.carmenavar.com, he puesto para pinchar y que cada uno pueda poner ahí su memoria, su recuerdo o su apoyo o su contra a cualquiera de estas cosas, pero todo eso hace que eso tenga sentido, recuperar ese lugar para todos. Fue extirpado para todos, lo vamos a recuperar para todos. Entonces, lo de Asca que me explicó Joseba en su día, a mí me sirvió de un motor tremendo para poder iniciar esa acción sobre ese lugar y ese edificio. Y el tema de Arro, pues evidentemente esos 2 cilindros que están extraordinariamente bien construidos, entre ellos 2 hay un paso, un espacio que antes era el edificio de control, por cierto, casual, y es el espacio de un puente que te da, o sea, que va a ser una sensación de tensiones entre 2 elementos idénticos. Ya tiene también una razón de ser a nivel espacial esos 2 lugares, que por cierto, en la parte interior de cada uno de esos 2 edificios, la mitad superior tiene la misma proporción que el Panteón de Roma, y tenemos ahí 2 panteones de Roma. Entonces hay realmente unas razones muy claras para mantenerlos. Entonces, bueno, lo del tema de los 2 cilindros y que son idénticos y que su centro siempre está vacío porque su centro era el lugar donde se ponía el reactor. Entonces, claro, estas 2 unidades idénticas van a tener el centro vacío lleno de agua que se va a recorrer centrífugamente, por tanto, esa será Indar y la otra será al que vamos a llegar a pasar por la puerta estrecha hacia la piscina del reactor. Entonces, ese recorrido, a ver, o sea, sin más, ya va a ser atractivo. La propuesta es que no es necesario hacer un esfuerzo tremendo. O sea, lo que tendríamos que es, poquito a poco, ir recuperando. Yo estuve calculando el otro día que el presupuesto base para la intervención era lo que presupuestaron en el año 81, presupuesto en euros, no en emisiones. En el año 81, pues consideraron que demolerlo todo costaba 2.500 millones de pesetas, que a día de hoy serían 67, pero por ejemplo, la parte del embalse son 4,8% de ese presupuesto. La parte de la plataforma horizontal, que está a 80 metros sobre el nivel del mar, que son 17 hectáreas, la intervención, solo para que se pueda utilizar, es un 9,4% de ese presupuesto. Pues, ¿por qué no empezamos, mientras piensan qué quieren hacer con eso, por qué no empezamos a hacer algo, a actuar, o sea, a hacerlo accesible? No creo que en el siglo XXI necesitemos hacer grandes salarios, o sea, lo que tenemos que hacer es recuperar ese lugar, recuperar nuestra memoria de una manera que no nos sea dolorosa y hacer que esto sea un símbolo positivo para todos, un símbolo de conciliación. Esa sería mi aportación a Euskal Herria, claro. Bueno, pues ya está. Ahora, si tenéis alguna pregunta, aprovechad, porque ya veis que tenemos aquí 2 profesionales expertos y muy interesantes sus puntos de vista. Tenemos el turno de palabra. No sé si alguien... ¿Algún comentario, opinión? Tenemos una pregunta. Acércate el micro para hablar. Sí, vale. Vale, es que la duda que tengo todo el rato es, esa propiedad no es de Iberdrola. ¿Con quién hay que hablar para hacer esas propuestas? A ver, esto, yo lo que sé de esta propiedad es a través de la prensa, o sea, tampoco tengo datos
especiales. O sea, esto era, todo esto ocurrió en el año 72, cuando todavía vivía Franco. El ministerio les dio una concesión previa y se inició la obra a Iberdrola. Entonces, se expropiaron, les permitieron, no sé si compraron o expropiaron los terrenos, eso tampoco tengo toda la certeza. Y desde entonces, se construyó, se completó. En el año 82 estaba completamente construida. En el año 83 se decidió que no se iba a poner en funcionamiento cuando hubo la moratoria para todo el Estado, que, como él apuntó en el otro día, pues sí que se estuvo pagando un porcentaje en la factura de la luz. Hace unos años, hace poco, Iberdrola salió en prensa que cedía el uso o el lugar ese al Estado. Y en muy poco tiempo el Estado lo cedió al gobierno vasco. El uso, entendí cuando lo leí, no sé hasta dónde va a nivel legal porque no soy abogado, pero eso es la noticia que tengo actualmente. Y hace muy poco también, que fue creo que esta semana o la semana pasada, se pasó las decisiones sobre costas, las competencias de costas a el gobierno vasco también. Entonces, ahora mismo yo creo que la pelota está en el gobierno vasco. Ahora mismo ya no hay ni siquiera la cortapisa de la ley de costas. Eso es lo que sé. Y no sé quién ha sido, habéis utilizado un concepto muy interesante, no sé si José o Carmen, construir destruyendo. Pero claro, a esto también se le puede dar la vuelta, destruir y construyendo. Es decir, nos están hormigonando Euskadi por tierra, mar y aire, y no solamente fue con la central de Lemóniz. Tenemos subfluviales, tenemos túneles por todos los lados, autopistas, autovías, circunvalaciones, hormigón, hormigón, hormigón. Es decir, parece que no hemos aprendido nada del pasado. Y lo de Lemóniz se va a quedar pequeño, muy pequeño, con respecto a todo lo que nos está pasando en el territorio. Porque la destrucción viene por todos los sitios. Incluso destruir construyendo en una reserva de la biosfera. Insisto otra vez. Es decir, el panorama es muy negro. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que cuando fui a la manifestación con 15 años, la primera que hubo, pues no sé por qué razón, empecé a recopilar información sobre este lugar y luego decidirme a estudiar arquitectura en Barcelona con 17 años porque aquí no se podía hablar de ese asunto. Eso creen mis amigos, creo que también es una de las razones por las que fui. Y yo, llevo toda mi vida trabajando en ese lugar. Yo, he enfocado mi autobeca y mi energía en ese lugar. Entiendo que porque puede suponer un ejemplo, realmente un ejemplo muy importante de cómo nosotros nos vemos, de cómo queremos que nos vean fuera, porque tendría un impacto internacional extraordinario, y además de cómo sabemos hacer las cosas bien. Para eso tenemos aquí a Dani, que nos puede explicar, que nos ha explicado cómo podemos ser además un ejemplo a nivel europeo de cómo tratar un lugar. Y yo hasta ahí llego, no me da para más. El resto, y además nosotros como arquitectos no tomamos ese tipo de decisiones. Sí que se pueden tomar los planes territoriales que están escritos y a veces pues entran criterios de los técnicos, pero es que hay otros criterios que no se nos escapan, que son de otro rango de decisiones. Luego facilitado, empezando por ti, Carmen, y luego por los dos concurrentes, en ese espacio que podríamos casi denominar de arqueología contemporánea, lo que es Lemóniz, ¿no? y que tiene un sentido antropológico. La frase que ha dicho aquí Chema hace un momento es muy amplia, construir destruyendo. Y a medida que ibas explicando, yo me estaba trasladando, la cabeza a veces viaja bastante rápida, al monumento a los caídos en Iruña. Ese templo, que hay muchas dudas, es un templo fascista,
Bueno, son dos momentos fascistas, uno empresarial, lo de Lemoiz y lo de Iruña, ¿no? Ese monumento a destruir y que ahora entran dudas y se puede hacer esa demolición que es bellísima conceptualmente, esa demolición o destrucción selectiva, elementos en los cuales quedan testimonio, se destruyen aparte artísticamente y quedan testimonio de que aquello se ha destruido venciendo. Es la victoria frente a la imposición. O sea, que en tu caso sería la preservación de los elementos más simbólicos, esos dos cilindros que tienen muchas reminiscencias a la noción. Y luego, a medida que Joseba se ha ido extendiendo con las estelas, y sobre todo en la del padre Donostia, la de Lesaca, la de allí, en esto, me ha recordado, si no la conoces, pues creo que sí, pero si no, recomendar una pieza muy singular que es el vaciado de la estela que hizo el arquitecto municipal de Guernica, Jesús Aldama, con motivo del 50 aniversario de 1987, y que está en Guernica en un lugar que pasa desapercibido, en aquellos parterres al lado de la calle Picasso, en el ferial, que está siempre sucio. Yo cada año que voy por el aniversario llevo un trapo y en el estanque que hay al lado lo limpio porque es de tal asco como un elemento tan singular. Es un cubo de granito negro, pero que perforado en forma de estela. Si no, ya te mandaré la foto. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, hola, Alchaldeón. Bueno, yo vengo de Lemoiz, llevo 25 años viviendo en Lemoiz y un poco quería decir dos cosas. Una, yo paseo mucho por la zona de la central y recorro por allí, me paso muchas horas y yo desde hace muchos años que veo perfectamente, o podría ver, un Aránzazu en Lemoiz, ¿no? Y sería fascinante esas dos cúpulas y tal, pues entregadas al arte y a la espiritualidad yo lo veo, vamos, tiene una potencia tremenda. Y como esos crones de Okabe, ¿no? que hemos visto, ¿no? O de Adalaro, tiene una potencia, pero me gustaría recalcar que no debe olvidarse la potencia de esos sitios. Necesita indiscutiblemente, impepinablemente de todo su entorno. O sea, Aránzazu es Aránzazu porque está donde está. Todo ese monte, todas esas rocas de Aránzazu hacen Aránzazu como es. Entonces, Lemoiz, la central de Lemoiz, pertenece a un sitio que son toda esa línea costera. Tienes ahí una maqueta, Carmen, que me ha fascinado, donde se ve las hordas, los dos reactores que dejas y todo el sistema hidrológico, toda la zona con todos los ríos, ¿no? Entonces, yo querría decir que a la hora porque me da la sensación que se está hablando constantemente de recuperar una zona mínima de lo que se tiene que recuperar en Lemoiz, porque el impacto de la central y la destrucción de la central no se circunscribe a Osorda, no se circunscribe a su entorno, se circunscribe a todo Lemoiz. O sea, bueno, yo creo que se ha extendido como una onda expansiva por todo Lemoiz, que necesita una recuperación paisajística. Entonces, una obra de este tipo que sería fascinante, desde mi punto de vista, tiene que ir acompañada de una recuperación, de volver a magnificar ese entorno que es magnífico, sigue siendo magnífico, pero muy detallado. Sí, la parcela tiene 116 hectáreas, que es en donde está encajado esto. Claro, esa parcela, cuando se llegó y se pusieron las vallas, cortó todos los caminos peatonales que había, todos. Pero además cortó todo el movimiento y la vida que había ahí anteriormente. El asunto es que, claro, con los movimientos de tierra tan fenomenales que ha habido, lo que hay que hacer es rehacer esta trama de caminos. Y eso es una de las cosas más importantes que tiene este proyecto, el que la gente lo recupere, es decir, que sea accesible para todos toda la parcela, porque hasta ahora, claro, la carretera
que es de interés paisajístico, incluso, bueno, lo describen las DOT así, unen lugares como un collar que son perlas, o sea, son lugares extraordinarios y maravillosos, pero este lugar en concreto es un agujero negro. También la zona, la carretera donde está el vertedero. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la gente ya no va ahí. O sea, para ir de Plencha a Baquio, todo el mundo va por un día. O sea, no solamente se deterioró o se manipuló o se movió el territorio y se construyó y tal, sino que en esa parcela se ha quedado tal cual, o sea, está tal cual agujero negro. Pero no solo esa parcela, sino toda esa costa. Entonces, eso es lo que al principio comentábamos, que sería muy poca inversión. O sea, quitar esa valla y hacerlo accesible, hacerlo seguro, que la gente pueda entrar. Eso de que sí que es cierto que, o sea, la parte de edificación principal es lo más costoso, que es lo que yo os decía antes. O sea, de hecho, hasta llegar a darle una solución o a intervenir en ese volumen edificado, hay muchísimas cosas previas para ir haciendo, que es lo que comentaba Dani. O sea, primero vamos a rehacer los caminos, primero vamos a convertir la parcela en parque, luego convertiremos la plataforma donde está la edificación principal en jardín, y luego la edificación principal pues se irá haciendo. Pero no, o sea, realmente solo necesita voluntad, porque realmente es muy sencillo poderlo hacer y muy poco costoso. Continuamos por aquí y luego hacemos otro. No, una pregunta quería haceros porque me he liado y luego no le he hecho la pregunta. Sobre todo a Joseba y a... No sé cómo te llamas tú, que te has disculpado por venir de Cataluña, que no sé por qué te tienes que disculpar por ser catalán, ¿no? O sea, pero bueno. ¿Qué era? Ah, sí, pero vosotros creéis que hoy en día en la administración cualquiera, desde abajo hasta arriba, hay alguien capaz de idear Aránzazu, por ejemplo, en Lemoiz? O sea, no, yo no veo. A mí la idea tuya me parece fascinante. Si estuviera aquí Oteiza, me imagino que estaría ya gritando. Pero, vamos, Aránzazu tiene su mitología con Lemoiz. Se podría hacer una mitología también, no sería religiosa, pero sería cuasi religiosa, de medio ambiente, etc. Aránzazu tiene su pietà que puso en el esto. Vamos, Lemoiz tiene también su drama, su pietà, su historia. Sería parte de nuestra generación de tragedias. Aránzazu tiene su naturaleza especial, también la costa es extraordinaria. Aránzazu tiene sus peregrinaciones, ahí iríamos peregrinando. No es imposible. Aránzazu tiene su gran arte, Oteiza, Muñoz, etc. Lemoiz tendría Carmen y tiene Ivonne, etc. Es decir, no, Aránzazu era un poco para quitar los fantasmas de las brujas. Esto es para quitar los fantasmas de la globalización, etc. Se podría construir en eso, vamos, casi novela de fantasía. Y en el contexto de la partida, cuando has empezado a explicar un poco del metabolismo urbano, yo me he dado cuenta que no estaba entendiéndote, pero es que el problema que tenemos con el programa, la historia que se ha contado Carmen, es que al lado está ese vertedero y ese vertedero nadie quiere hablar. O sea, no se puede hablar del bullying, pero del vertedero menos. Y ahí sí que no hay autoridad, como decía el compañero, que quiere ni siquiera pensar en cómo resolverlo. Porque ese vertedero ha sido, a su vez, el fantasma que ha protegido a la Lemoiz. A ver, intervenir en los vertederos es costoso. Invertir en vertederos es costoso, porque lo tienes que hacer desde el origen.
Entonces, desde el origen, tiene que ver con la gestión de toda la materia, incluida la construcción, incluidas las infraestructuras, todo. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que estamos aprendiendo, lo que hacemos en la universidad es construir con materiales orgánicos, con construcción desensamblable, con materiales que tendrán se alargarán su ciclo de vida y con materiales que muchas veces vienen de residuos orgánicos, de la gestión de nuestros bosques. O sea, estamos capturando carbono, estamos aprendiendo a construir de esta manera. Entonces, ¿qué pasa con...? Aquí hay dos ciclos que son muy fáciles de cerrar y no se hacen. Uno es el ciclo del agua. Ahora, en este momento, tenemos un proyecto de restauración de la universidad. La universidad tiene unos 7.000 metros cuadrados y encima pesa 12.000 toneladas y necesito 300 toneladas para bajar su CO2 el 75%. Y además, estas 75 toneladas los voy a hacer todo con material reciclable y reutilizable. ¿Vale? Por lo tanto, bajo la intensidad, ya es el 5% y bajo la intensidad 10 magnitudes más. Y además le pongo fotovoltaica que no vale. Pero en el ciclo del agua vamos a reducir ahora está pasando, o sea, tú entras en 100 litros y salen 100 litros por persona. Un poco menos porque es un edificio universitario. Pero los tenemos contados. Vamos a reducir el ciclo del agua al 87%. ¿Vale? O sea, ¿cómo se hace? Pues es muy sencillo. O sea, hemos ido a Suecia, nos han explicado, se ponen tubos, se recicla y se mueve ese agua, se mueve con el sol y el agua no sale como agua negra, sale como diferentes tipos de agua y se evapora. Y luego esa agua nos la comemos. Haremos nuestro huerto y nos comeremos nuestro huerto. Pero la materia orgánica, o sea, el saco de la bolsa de basuras, esto es muy importante gestionarlo bien. Gestionarlo bien en la salida, separarlo y sobre todo no mezclar materia orgánica húmeda con el resto de componentes. Esto es el error de los vertederos. Entonces, una vez que has empezado ese error, eso va a generar metano durante decenios. Y además lo peor es que no es un metano continuo. El metano es 28 veces efecto invernadero. Entonces tienes una bomba ahí. Que hay que hacer parar y hacer depósitos controlados. Y obligar a que la gente composte. En Japón es obligatorio. Tú no puedes tirar. En Alemania los sacos de la basura tienen tu DNI. O sea, es que no te lo recogen. ¿Vale? Entonces, la materia que sale de tu vivienda, la materia orgánica, tiene que estar separada, tiene que secarse y se tiene que ir al compostador. Porque cuando haces esto, evitas el problema del metano, bajas el peso del transporte de lo que estás utilizando, 10 magnitudes, y evitas este problema. Ahí el problema ya lo tienes, vale una pasta. Haber gestionado eso mal. La única manera es aprender, pagar la factura de haberlo gestionado mal. Cuanto más paguen, mejor la gente entenderá que tiene que gestionar bien su ciclo de la materia, desde la cuna, desde el portal de su casa. Entonces, ya que habrá que poner un dinero ahí para arreglar eso, si resulta que vamos a poner dinero por ahí, y resulta que poniendo ese dinero somos capaces de matar 2 tiros a 2 perdices con un tiro, pues ya sería la cuadratura del ciclo. Se está recogiendo el metano, el biometano es un combustible, el biometano se convierte en electricidad, con el biometano comprimido estás moviendo tractores, ¿vale? El biometano se sustituirá al gas natural. Ahora, ¿durante cuánto tiempo este vertedero va a tirar metano? ¿Vale? Si lo empezamos a recoger hoy, y lo comprimimos, pues igual de aquí a 5 años hemos recogido suficiente como para utilizar esta energía para algo útil. Por lo menos no se habrá tirado de ahí. Cuando antes lo recojas, antes estás dejando de tener efecto invernadero. Y si resulta que has recogido bastante, y con ese bastante somos capaces de hacer la obra de saneado intelectual, pues hemos utilizado de forma eficiente. Pero el error es de origen. No, la palabra vertedero no existe vertedero. Total. Nunca más.
Buenas tardes, Arratsaldeon. Quería felicitar a los ponentes y bueno, por deformación profesional, pues claro que a un arquitecto le provoca sueños los posibles contenidos de Lemonis. Y desde luego también me descoloca lo del doble Aránzazu, me descoloca un poco ese misticismo laico, no sé, o ingenieril, no lo... Pero qué duda cabe que es que está ahí, está reclamando un contenido, está esperando, y desde luego el Guggenheim entraría como un guante en una mano. ¿Por qué? Pues porque sería pues, esa operación en metaescala del paisaje, un poco como la Tate Modern de Londres. Al final es ya una catedral de la industria y te da igual lo que hayas puesto. O sea, yo creo que como contenedor multiusos de arte, pues creo que es mucho mejor que tocar Urdaibai, eso está claro. Y luego, bueno, como arquitecto también, claro, han circulado los conceptos construir, destruyendo, destruir, construyendo, Derrida, desconstructivismo. Bueno, pues al final me ha gustado mucho la imagen de las espinas Arantzazu, de Aránzazu, pues es muy evocadora, ¿no? Pero recordar también que en Aránzazu, Oteiza, durante la obra, se escapaba para ver los contrafuertes que hay debajo de la explanada de coches, que son unos cubos, un vaciado también de 12 metros de lado, los pilares que hay debajo de la explanada. O sea, él más que ver aflorar del nivel del suelo hacia arriba, le gustaba el underground, vamos a decir, le gustaba el vacío que veía debajo. Y sobre este término de construir destruyendo, hay un concepto que es la destrucción creativa, que creo que viene del marxismo, pero una vez que ya tenemos tal impacto de obras en nuestros paisajes, pues creo que cada vez más se impone la reutilización de los edificios y demás. En Aránzazu, cuando se replantea la última intervención de Miguel Ángel Alonso, que tiene puntos para mí muy dudosos, sí que es cierto que en el enorme seminario ese, de la escala de aquella época, no tan grande como el de Derio, pero casi, el seminario que pusieron los franciscanos en la entrada de Aránzazu, él hablaba mucho de vaciar, del mismo concepto que estás usando, Carmen, ¿no? Vaciar. Entonces creo que ese evocador, pues que se haya podido, vamos a decir, redimensionar Aránzazu pues a base del vacío. Y luego también hay una percepción muy negativa de la construcción, o sea, el paisaje. La arquitectura no deja de ser la huella del tiempo en el espacio, la transformación del espacio. Entonces, al final, yo creo que tenemos un territorio pequeño, bellísimo, pero de una orografía complicadísima. Entonces, cuando uno ve el viaducto de Ormaiztegui, bueno, el del tren antiguo, o ahora ve el viaducto de la autovía pues eso al final, la escala que tiene, es como las presas de Suiza, al final realzan el paisaje. O sea, yo no creo que toda intervención, no creo que el paisaje pueda preservarse en un estado, vamos a decir, natural, ¿no? De naturaleza virgen. Y creo que hay intervenciones que al final se pueden redimensionar, y desde luego que el concepto, Carmen, ese es el vaciado, el construir vaciando. Y enhorabuena una vez más por tu fin de carrera. Y desde luego sé que no es muy partidaria ella, Joseba, yo te preguntaría directamente, ¿tú ves el Guggenheim si es que debe de replicarse? Porque claro, también tenemos ampliándose el Bellas Artes. ¿Tú ves el Guggenheim en Lemoiz, por ejemplo, el Guggenheim 2? Tenemos bastante problema con Carmen y Lemoiz para traer el Guggenheim, y está aquí delante de mi amigo Iñaki. Le dejo a Iñaki Ese es el tema tuyo. ¿Alguna intervención más? No, solamente un apunte. Un apunte, no se escape del tema. En la intervención de Fernando Pérez ahora, y cuando se ha comentado del año 53 Aránzazu, en palabras de Amón, ¿no? Como la gran aportación, yo quería, porque lo he utilizado muchas veces,
que en esos años 53 y 54 Euskadi, Euskal Herria, ingresa en la contemporaneidad con el Aranzazuki y también con el arco de la tribuna de San Mamés, que fue una pieza excepcional, bien de la arquitectura o de la ingeniería, pero que fue despreciada y desguazada. Pero son dos momentos claves en ese paso adelante. Pues agradeciendo la participación de los ponentes y de Carmen, vamos a cerrar el acto. Tenemos un pequeño piscolabis, así que también otras preguntas que queráis hacer más informal, pues tenemos tiempo. Muchísimas gracias por su participación. Gracias.